su persona fue convocada por el señor Mario Renato Cabañi Otelo para asistir a una intervención quirúrgica en su clínica Cabañi el 28 de junio del 2023. No me convocó. ¿De qué forma su persona toma conocimiento sobre la intervención quirúrgica de la presidenta de la República, Dina Ercilia Boluarte Segarra? A través de los medios. Dina Boluarte ha tenido como costumbre convocar a gente de extrema confianza para que forme parte de su gobierno. Lo vimos con el ex fiscal Pedro Angulo, su primer presidente del Consejo de Ministros, con quien estuvo en la directiva del Colegio de Abogados. Y hoy lo vemos con Patricia Núñez. Una vez más, todo indica que el traidor nunca es un enemigo. Y todos con manitos limpios. Ay, ay, ay. Bueno, vamos por partes. Vamos despacito. Fuentes relacionadas a la defensa técnica de Patricia Muriano nos han... Hola, buenas noches. ¿Podemos comenzar? Doctor, buenas noches. Sí, Doc, ya podemos empezar. Ya, gracias, gracias, gracias. Bueno, buenas noches, jóvenes. El día de hoy, vamos a hablar de la patología de un órgano sólido de la cavidad abdominal, que es el vaso. El vaso es un órgano, muy vascularizado, que se encuentra en el hipocondrio izquierdo. Es un órgano hemocaterético, o sea, su función fundamental es la destrucción de los glóbulos rojos enfermos o viejos. No es un órgano que también pertenece al sistema linfático. Es una glándula, digamos, también tiene productos endocrinos y fundamentalmente es un órgano pequeño, ¿no? Más o menos de 10 centímetros de longitud por 8 centímetros de ancho, 4 centímetros de espesor, que como ven ustedes acá se encuentra de acuerdo al diagrama detrás de las costillas en el hipocondrio izquierdo. Pero, y luego es irrigado por esta arteria que están viendo ustedes acá, la arteria esplénica, que nace del tronco celíaco, ¿no? Y va a ir, a terminar así como una escoba con una serie de ramas dentro de lo que llamamos el hilio esplénico, ¿no? Hilio es el agujero a través del cual entran los elementos arteriales, salen las venas, entran los nervios. A todo ese paquete se llama pedículo, ¿no? O sea, acá hay un pedículo esplénico que está ingresando dentro del hilio esplénico. Este vaso,
tiene tres caras, ¿no? Tiene una cara externa que está pegado hacia la pared costal, una cara interna que se divide en antero-interna por delante del pedículo vascular y póstero-interna por detrás del pedículo. Tiene un polo superior y un polo inferior, ¿no? Un polo superior y un polo inferior. Y tiene unos elementos que lo fijan, ¿no? Algunas diferenciaciones peritoneales, como es el caso de los ligamentos, ¿no? Hay unos ligamentos, no sé si se podrá ver acá. Acá, por ejemplo, tenemos al vaso, hay unos ligamentos que une el vaso al colon, ¿no? El ligamento esplenocólico, ¿no? Otro que une el vaso con el estómago, eso no es epiplon, eso no es ligamento, es un vaso, una diferenciación peritoneal que se llama epiplon gastroesplénico, porque ahí hay un contenido vascular, ¿no? Luego tenemos un ligamento que une el vaso hacia la pared, que es el ligamento eh, lieno-liénico, o sea, que fija hacia la misma pared. Acá están los ligamentos, ¿no? Uno que va del páncreas, ligamento, acuérdense, se llama así porque no tiene vascularización, ¿no? Ojo, cuando hablamos de epiplo, tiene vascularización. Cuando hablamos de meso o mesenterio, tiene vascularización. Pero cuando dicen ligamento, ese es un elemento totalmente avascular. Entonces acá, por ejemplo, ligamento pancreatoesplénico, perfecto, pues es epiplon gastroesplénico. Luego ligamento frenoesplénico, ¿no? Esplenocólico que le dije, ¿no? O frenocólico, ¿no? Entonces, esto hace de que ese vaso que se encuentre en esa zona está protegido por las costillas y está fijo por estos ligamentos. Pues, si no estuviera esos ligamentos, el vaso se caería, pero no, entonces tendríamos problemas. Bueno, pero el drenaje venoso, como ven ustedes aquí en esta figura en la parte inferior, es a través de la vena esplénica. Esa vena esplínica que está marcado con este cuadrado en azul se une pues a la mesentérica inferior, a la vena mesentérica inferior y a la vena mesentérica superior para formar la vena porta, ¿no? La vena porta, que es una vena que lleva el 80% de la circulación hacia el hígado, ¿no? Entonces es bien importante la conformación. Y también, bueno, desde el punto de vista patológico, cuando hay una patología seria del hígado como es la cirrosis, ¿no? Obstruye el ingreso de la sangre de la vena porta hacia el hígado y entonces por vía retrógrada la sangre va retrocediendo, se va a ir a través de la vena mesentérica, superior, inferior y se va al vaso. ¿Y qué va a hacer con el vaso? Va a crecer el vaso, lo que eso se llama esplenomegalia, ¿no? Que es una complicación de un cuadro de hipertensión portal, ¿no? Entonces, eso también hay que ver. Bueno, aquí, por ejemplo, están viendo la arteria esplénica, ¿no? Naciendo del tronco celíaco, ¿no? Y el examen, o sea, la semiología, ¿no? ¿Cómo se detecta el vaso? Semiológicamente, uno puede ponerlo de cúbito lateral al paciente y luego se hace esta maniobra, ¿no? De empalme y se le hace que inspire y en el momento de la inspiración tiene que bajar el vaso y se puede palpar. Normalmente no se palpa el vaso, normalmente no se palpa. ¿No? Cuando se palpa el vaso ya es porque ya hay algo patológico, ¿no? Hay algo patológico. Bien, entonces este vaso, pues, ¿cómo se puede estudiar, no? Aparte de la parte clínica que hemos dicho, ¿no? Puede ser a través de fundamentalmente la tomografía. La tomografía es el estudio, digamos, que nosotros tenemos que tener en cuenta para investigar posición, situación, patología del vaso, ¿no? También puede ser la resonancia magnética, ¿no? También puede ser la resonancia magnética, ¿no? Y digamos, la arteriografía que se utiliza poco, más utilizamos tomografía. Y la exploración a través de lo que llamamos la laparoscopía diagnóstica, ¿no? Laparoscopía diagnóstica, ese es el tema. Correcto. Y dentro de las patologías, pues hay una serie de patologías, ¿no? O sea, porque la clase se llama esplenestomía,
vamos a ver qué, digamos, patologías está indicado hacer una esplenestomía, ¿no? Acá la patología más frecuente que les podría adelantar es la púrpura trombocitopénica idiopática, ¿no? El PTI, ¿no? Que es la más frecuente tanto en niños como en adultos. Bueno, seguimos avanzando acá, desde el punto de vista de acá. Indicaciones, ¿eh? ¿Qué casos entran para cirugía? ¿No? Generalmente las patologías benignas, ¿no? Todo lo que vamos a ver ahorita, trastornos hematológicos, ¿no? También puede ser enfermedades malignas hematológicas, ¿no? Como la leucemia mieloide, ¿no? Las enfermedades mieloproliferativas, ¿no? Que van a hacer que el vaso crezca marcadamente. Pero también hay otras patologías como que hemos operado, ¿no? Quiste hiatídico, ¿no? Del vaso, a veces tumores como el sarcoma de vaso, ¿no? Puede haber cuadros de infecciones o abscesos dentro del vaso y también la patología de los traumatismos del vaso, que es otro capítulo importante, ¿no? Gente que se cae, ustedes saben que dentro de lo que ustedes han estudiado, traumatismo abdominal cerrado, los órganos que más se contunden y se lesionan es el hígado y el vaso. Y entonces ahí hay que ver qué es lo que vamos a hacer, si vale la pena hacer una cirugía laparoscópica o si es necesario hacer una cirugía abierta, ¿no? Estas son las funciones, digamos, anormales, ¿no? Del vaso, ¿no? El hiperesplenismo, ¿no? Digamos, donde hay bastante destrucción de los glóbulos rojos, la esferocitosis hereditaria, ¿no? Todas estas enfermedades, la talasemia, todas estas enfermedades, ¿no? Están indicados proceder a hacer la esplenestomía desde el punto de vista laparoscópico. Como siempre, esta patología lo ve inicialmente el hematólogo, ¿no? El hematólogo dentro de su patología lo primero que hace es la evaluación a través de una punción de la médula ósea, ¿no? Hace, por ejemplo, unos días he tenido un paciente que estaba con 55.000 plaquetas. La plaqueta normal es por encima de 200.000. Se dice que cuando las plaquetas bajan por debajo de 100.000, ya pues puede presentarse cualquier trastorno de la coagulación, ¿no? Hemorragias, hematomas, ¿no? Que puedan presentarse en alguna parte del cuerpo, ¿no? Bueno, entonces, otra, como le decía acá, el trauma, ¿no? El trauma, ese es el problema, ¿no? Generalmente cuando hay un trauma esplénico, que puede ser contusión, puede ser por arma blanca o arma de fuego, realmente es una emergencia que necesita un tratamiento inmediato. O sea, no es una cosa que vamos a hacer una laparoscopía, no. Una condición una condición fundamental para hacer una cirugía laparoscópica de cualquier órgano intraabdominal es que el paciente esté hemodinámicamente estable. Yo no le voy a hacer pues una laparoscopía a un paciente que está sangrando, ¿no? Que está con una úlcera, que está con una hemorragia, está contraindicado, ¿no? El paciente tiene que estar hemodinámicamente estable. ¿Qué quiere decir eso? Que debe tener buena presión, una presión aceptable, no debe estar taquicárdico, debe estar saturando adecuadamente. Yo no voy a meter un paciente en shock a hacer una laparoscopía, de ninguna manera. Entonces hay que tener mucho cuidado, digamos, qué paciente vamos a meter. Por ejemplo, los traumatismos acá, el trauma, digamos, del vaso es bien frecuente. A veces son caídas, golpes, patadas. Por ejemplo, el otro día me llegó un chico que se fue a la playa a hacer este oleaje con su tabla hawaiana y lo trae la mamá porque estaba con un dolor. Entonces le examino todo, no le encuentro nada, le digo, pero había un dolor intenso, ¿no? Según él dice que una ola le golpeó. Le hago una laparoscopía y le encuentro un traumatismo del vaso, ¿no? Una laceración. Por eso acá hay una clasificación sobre los grados, digamos, del 1 al 5, cómo se evalúa, ¿no? Por ejemplo, el grado 1 es solamente un hematoma capsular, o sea, una región negra, ¿no? En una determinada parte del vaso, que más o menos compromete el 10% nada más. No, el grado 2 ya es un hematoma del 10 al 50%, o sea que ya compromete casi 2 tercios, perdón, compromete un tercio o la mitad del vaso, ¿no? Y puede tener también una laceración pequeña de 1 a 3 centímetros.
El grado 3 es un hematoma más de medio del 50%, ¿no? O una laceración mayor de 3 centímetros. El de grado 4 ya es un compromiso de la misma arteria, es totalmente grave, ¿no? El grado 5 un arrancamiento. ¿Y en qué casos pueden pensar ustedes que existe un arrancamiento del vaso? Por ejemplo, esas personas que van en un auto a una velocidad extrema, 150, 200 kilómetros por hora, no sé si les han explicado hoy, y entonces el auto, al parar, frenar bruscamente, todos los órganos internos se desprenden de su localización. Por ejemplo, el vaso puede desprenderse, el hígado, los bronquios, el pulmón. Entonces, el órgano aumenta de peso, ¿no? Sube 10, 15 veces su peso normal y hay un desgarro. Eso es lo que dice arrancamiento, ¿no? Es el tema de arrancamiento. Llega a veces una persona, una frenada brusca, se baja del carro, se siente y se muere porque por una hemorragia interna, ¿no? Eso es, generalmente esos casos se tratan desde el punto de vista con cirugía abierta. Lo del grado 1 sí podríamos tratar por vía laparoscópica. Y también tiene que saber pues, que la tendencia, el concepto actual mundial es de que no es cuestión de sacar el vaso. Cuando uno saca el vaso, hace que la persona esté expuesto a las infecciones, fundamental a las infecciones respiratorias, a las infecciones producidas por gérmenes que son encapsulados, como son el hemófilos, como es el neumococo. Entonces no es así, nomás yo le saco el vaso, ahora vamos a ir viendo eso, ¿no? O también cuando voy a hacer una cirugía programada del vaso, también ustedes cuando estén de interno, tienen que decirle al cirujano, porque a veces no se olvida, que el paciente tiene que estar vacunado por lo menos 2 semanas antes para evitar las complicaciones en el posoperatorio. Entonces aquí, por ejemplo, es la misma clasificación que les he hablado sobre el grado 1 que es un hematoma del 10%, grado 2 un hematoma del 10 al 15, grado 3 el 50%, grado 4 que ya es más del 50%, y el 5 es el arrancamiento del vaso, ¿no? Aquí vean figuras de laceraciones, estas son laceraciones del vaso. A veces hay algunas técnicas que hacemos cuando está sangrando y es una pequeña salida de la cápsula, podemos ponerle un puntito con un nylon 3 ceros o una seda 3 ceros no cortante, o a veces algunos utilizan mallas. Hay unas mallas, así como que se utiliza para las hernias, unas mallas de Vicryl, con lo cual se envuelve el vaso para evitar problemas, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, dice esplenestomía abierta, ¿no? Vean, traumatismo, ¿ve? Es lo que le digo, traumatismo cerrado. Esplenomegalia, vasos grandes. A veces es bien difícil un vaso grande, extirparlo por vía laparoscópica. Algunos cirujanos muy hábiles pueden hacerlo, pero es bien difícil entrar por laparoscopía porque si se presenta una hemorragia es un estrés tremendo. El problema con la esplenomegalia masiva es que a veces es bien difícil la extracción, ¿no? Eso tiene alta mortalidad, ¿no? Hay casos en los que el vaso es gigante, ¿no? Bueno. Entonces, ese es en cuanto a esa esplenectomía que se puede hacer. Generalmente en traumas, son esplenectomías totales, cáncer de vaso. Y hay parciales, ¿no? Casos parciales, ¿no? Esa es cirugía abierta. Ahora, la cirugía abierta depende con qué tipo de paciente estamos haciendo, porque si operamos un paciente delgado, vamos a tener suerte, pero si operamos un paciente con sobrepeso u obeso, ahí sí vamos a tener problemas serios porque el vaso está en una situación bien profunda. Entonces, no sé, por ahí escuché un concepto que le aprendí a un doctor, ¿no? Cuando entramos a un traumatismo de vaso en la época de la cirugía abierta, lo primero que hizo, abrió, encontró que había un sangrado, ¿no? Entonces agarró gasas grandes, lo llevó así para hacer una demostración local y luego se fue al origen de la arteria esplénica en el tronco celíaco y se hizo una ligadura para disminuir el pasaje de la sangre a través de la arteria. Claro, disminuir nomás porque siempre por la circulación colateral hay problemas, ¿no? Un segundo, mil perdones, un segundo, un segundo. Hola, 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 hola. Sí, sí, sí.
Señora, le voy a llamar una hora, estoy en clases ahorita, por favor, ¿ya? Estoy en clase, ¿ya? Le llamo, chao, chao, chao. Bueno, entonces seguimos, ¿ya? Ahora acá está, por ejemplo, con qué sutura con lino 5 ceros, ¿eh? O sea, hilo delgadísimo, lino 4 ceros, ¿no? Nylon 3 ceros, ¿no? Con ese tipo de cosas, ¿no? Ahora, acá más abajo dice los que preservan el vaso, esplenectomía parcial, ¿eh? Esplenectomía parcial, ¿no? Aquí tenemos toda la forma como se puedan hacer este tipo de casos. Y aquí tenemos las indicaciones, ¿no? La más frecuente, o sea, lo que más hemos operado es púrpura trombocitopénica idiopática, el famoso PTI, ¿no? ¿Por qué? Porque son vasos pequeños. Generalmente la púrpura trombocitopénica primero reciben tratamiento médico, ¿no? Un tratamiento médico por el hematólogo. Y hay hematólogos que son pues, conservadores y otros que son bien agresivos. Los hematólogos que son bien agresivos van y le dicen ya inmediatamente que le saquen el vaso. Los hematólogos conservadores le dan tratamiento con corticoides inicialmente para poder, digamos, tratar médicamente, pero lo que hacen, ustedes saben que los corticoides hacen que se formen cuadros médicos como el Cushing. Entonces, tienen pacientes con sobrepeso marcado posteriormente. Pero generalmente se indica la cirugía, ¿no? Entonces, esa es la indicación más frecuente que hacemos nosotros. Ahora, cuando se hace esta cirugía de la esplenectomía, como ven ustedes aquí, ¿no? Esta esplenectomía, antes, esa es una anécdota, ¿no? Cuando empezamos a hacer la cirugía laparoscópica por el año 92, empezamos primero, pues, a operar vesículas, ¿no? Empezamos con la cirugía de la vesícula y luego fuimos ampliando qué otras órganos más y empezamos con el vaso. Y al inicio entrábamos en esta posición que ven en la lámina como si fuera vesícula, era una hemorragia, era un problema. Y después aprendimos que la mejor forma de hacer la extirpación del vaso es en el decúbito lateral que están viendo acá en la figura, ¿no? Se pone en decúbito lateral la persona, como están viendo, se le levanta la parte de la escotadura acá con una almohada en la parte baja, en el lado derecho del paciente, se arquea para que el espacio que hay entre la cresta ilíaca y el reborde costal sea amplio y el cirujano pueda trabajar, ¿no? Y generalmente trabajamos con 4 trócares, ¿no? Un trócar que, con 3 o 4 trócares, ¿no? Vamos a ver, acá, no quiera, acá. Acá tenemos, por ejemplo, con 3 o 4 trócares tenemos la óptica, luego tenemos otro en la línea axilar posterior, otro en la línea media clavicular. Entonces, de esa manera nosotros, acá hay imágenes cómo se pueda ingresar a sacar el vaso. Otra manera es con esta que se llama Hand Assisted Laparoscopy, que es un dispositivo en el cual, digamos, uno puede meter la mano, como están viendo ustedes ahí, y puede manejar el vaso. También puede ser una manera, ¿no? Esa es otra manera de acceder. Aquí, por ejemplo, ojalá que funcione. Vamos a hacer primero el neumoperitoneo, como están viendo. Se hace el neumoperitoneo como cualquier órgano. Luego de hacer el neumoperitoneo se introduce los siguientes trócares y generalmente empezamos a sacar el vaso desde la parte inferior hacia la parte superior, ¿no? Aquí estamos soltando los ligamentos, levantamos el vaso, vamos aquí, ¿ves? Soltando las adherencias que están fijos. Aquí prácticamente está también la polar inferior. Entonces vean ustedes, cuando estamos haciendo la extirpación del vaso, a veces se pone pues negro, ¿no? Porque ya no tiene circulación. Hay también un concepto de segmentación esplénica, ¿no? Entonces ahí están viendo cómo, digamos, estamos separando toda la parte inferior, el polo inferior del vaso, ¿no? Después de hacer esta parte del polo inferior, ahí estamos yendo hacia el hilio esplénico, estamos soltando el peritoneo, vean, vean, se levanta, ¿eh? Entonces uno va. Ahí, acá, por ejemplo, está trabajando con 4 trócares, ¿no? Miren ustedes hay 3 pinzas y la que están mirando la óptica es la cuarta, ¿verdad? Entonces, ahí estamos utilizando el ganchito,
para soltar todos los elementos que están fijando al vaso, ¿no? Ahí está el ligamento lieno diafragmático, ¿eh? Está separándose la parte posterior y el vaso, pues, ya está cambiando de color, ¿ves? Está cambiando de color, ¿no? Estamos en la polar inferior. Utilizamos clip, podemos utilizar clip o también podemos utilizar estos materiales que tenemos actualmente de los selladores de vaso, ¿no? Que nos ayudan bastante. Antes utilizábamos pinzas bipolares cuando no había estos aparatos, o si no colocábamos puntos, ¿no? Metíamos un bicril número 1 y ligábamos todo el pedículo. Lo que pasa es que detrás de este pedículo está la cola del páncreas. Y entonces a veces podemos comprometer a la cola del páncreas y podemos tener problemas, ¿no? De pancreatitis, fístula pancreática, etcétera. Entonces hay que saber determinar bien. Ahí estamos separando, ¿ve? Y en la parte del polo superior, ¿no? Soltando todos los vasos cortos, ¿ve? Entonces, después de hacer todo este procedimiento, ¿ve? Vamos a buscar el ingreso de la arteria esplénica, ¿no? Y ahí, como les digo, puede ser con el mismo ligachur, el sellador del vaso, o podemos utilizar una grapa, ¿no? A veces se utiliza una grapa para atacar la arteria esplénica, ¿no? Ahí está utilizando, eso que están viendo ustedes, es un sellador de vaso, ¿no? Entonces, está separándose en esa parte es el ligamento que está, ¿ves? Del vaso al diafragma, ¿no? El lieno diafragmático, ¿ves? Entonces eso fija toda la pared posterior del vaso hacia el diafragma, ¿eh? Se está separando toda la zona, ¿eh? Y nuestro hospital, pues, habremos empezado por el año 94 por ahí, a empezar a sacar vasos, ¿no? De ahí hemos ido a varios hospitales, ve cómo está el vaso, ya está de otro color, está de otro color y ahora vamos a entrar con una carga de un endogía blanco, que es vascular, y vamos a clipar la arteria esplénica. No es necesario, digamos, utilizar esta grapa porque a veces no hay. Si no hay, simplemente se coloca un punto y se hace un nudo, ¿eh? ¿Eh? Ahí, por ejemplo, ahí se pone un clip, ¿no? Se pone un clip, se agarra, se pone un clip, y no hay ningún problema. Terminado este proceso, a ver, no dejamos drenes, ¿no? Pero a veces algunos cirujanos dejan dren porque puede haber formación de un hematoma, ¿no? A nivel de, ahí está eso se llama el lecho esplénico, ¿no? Puede haber un hematoma, pero digamos haciendo la aspiración, el lavado de esa zona, se limpia todo y no hay ningún tipo de problema, ¿eh? Entonces, esta cirugía generalmente es, digamos, casi un solo día de hospitalización. Un solo día y ahí, ¿cómo se saca el vaso? Miren, se mete en una bolsa. Ahí esta es una bolsa especial, ¿no? Pero ustedes pueden hacer con lo que tenemos en la sala de operaciones, con el plástico que se utiliza para la manga. Ahí con eso nomás lo utilizamos y lo sacamos a través del orificio de la óptica, pues, ¿no? Entonces ahí estamos nosotros sacando, a veces algunos lo sacan por el ombligo, ¿no? Ahí está saliendo la bolsa, ¿ven? Están sacando el vaso y vean lo que era grande ahí que se veía. La imagen es pequeña, ¿no? Las púrpuras son así de ese tamaño, ¿no? 10 centímetros, 12 centímetros de longitud. Pero hay complicaciones al momento de hacer esta cirugía, ¿no? Tenemos el sangrado y a veces, algunas veces el sangrado no se puede contener y hay que abrir al paciente, convertirlo en una cirugía abierta. Otras veces, como le dije, puede comprometerse la cola del páncreas, ¿no? También puede ser, si, nunca me ha pasado, pero está descrito, ¿no? Otro tema, la trombosis. Esto también es bien infecciones en los huecos del trócar también podemos tener. Ahora, esto es importante, ¿no? ¿Cómo prevenimos la sepsis post-esplenestomía, ¿no? La vacunación, es importantísimo que se vacunen contra el neumococo. En niños, neumococo, hemófilos y meningococo. Incluso después, cada 6 meses o cada año, uno debe hacer un refuerzo, una vacunación anual anti-influenza.
¿no? Y en pacientes que están inmunodeprimidos, antibiótico terapia, ¿no? Generalmente utilizamos el cefalogen, ¿no? Utilizamos como tratamiento, ¿no? 1 gramo endovenoso cada 12 horas, por lo menos unos 3 días, ¿no? Bueno, entonces esa es la parte más importante en cuanto a la prevención. Y la trombosis, que le digo que eso hay que tener cuidado después de una esplenectomía, tanto laparoscópica como abierta, ¿no? Entonces a veces hay síntomas vagos, ¿no? Fiebre, más que todo dolor, ¿ah? Dolores, dolor, anorexia, fiebre, son signos que hacemos el diagnóstico a través de una tomografía o de un ecodoppler, pues, ¿no? Entonces, puede aparecer, mire, desde los 10 días hasta los 4 meses. Entonces hay que estar en guardia siempre, ¿no? Y el tratamiento tiene que utilizar heparina de bajo peso molecular, ¿no? Estas son, ¿ve?, las complicaciones que puedan aparecer, ¿eh? Hematomas, como estén viendo ustedes acá, ¿no? Hematomas periumbilicales, ¿no? Esplenectomía de emergencia por púrpura trombocitopénica, ¿ve? Por plaquetopenia severa. Ahí lo que le llaman la púrpura refractaria, ¿no? Refractaria al tratamiento médico, ¿no? Ahora, también es importante, ¿no? Saber de que a veces uno cuando hace la esplenectomía debe revisar el trayecto de la arteria esplénica porque hay un 10% de casos que puede haber vasos residuales, ¿no? Entonces hay que extirparlo. Y muchas veces si no lo extirpamos, puede seguir la enfermedad a pesar de haber hecho la esplenectomía, ¿no? Entonces hay unos, en el examen, hay unos cuerpos que se llaman cuerpos de Howell-Jolly que se pueden encontrar y nos dicen que todavía está persistiendo el vaso. Pero generalmente estos cuerpos se presentan en personas que tienen inmunodepresión, ¿no? Como es el caso del SIDA, ¿no? En esos casos. Pues estos vasos accesorios que quedan pueden determinarse por isótopos, pueden determinarse por eco o por laparoscopía, ¿no? O en tomografía, ¿no? En esos casos, ¿no? Bien, ve, acá está, a veces se olvidan gasas, ¿no? Miren, se han olvidado gasas en el acto operatorio y tenemos que sacar esos gasas después de un tiempo en una cirugía, ¿no? Entonces, acá hay complicaciones, puede aplicarse en enfermedades benignas y malignas, hepatomegalia y en edad avanzada. Las complicaciones más frecuentes, hemorragia, infecciones. La trombosis está subdiagnosticada, puede aparecer, ¿no? La causa de los síntomas debe diagnosticarse porque puede haber vasos residuales en un 10%, ¿no? Bueno, y nada más que eso, ¿no? Esa es la parte importante, digamos, lo que tenemos en esta zona, ¿no? Bien, ese es en parte de esta charla que les quiero dar. Y ahora, no sé si hay alguna pregunta, por favor. Uy, ay, ay. A ver cómo hacemos para entrar. Sí, sí, no. A ver, a ver, a ver. Presenta. ¿Se ve esa presentación? Por si acaso les pregunto. ¿Se ve o no? ¿O no, no me escuchan? ¿Me escuchan? Alumnos, alumnos. Sí se lo escucho, doctor. Tiene que avisarme. Pues bueno, entonces vamos a ver. Voy a poner la otra clase que es esta de acá. ¿Cuál es esta? La otra clase importante es sobre, me pidieron hablar sobre cirugía robótica, dice, ¿no? Bueno, la cirugía pues ha evolucionado. En realidad he vivido unas etapas, digamos, de unos cambios de lo que era la cirugía abierta a la cirugía laparoscópica y ahora a la cirugía robótica, ¿no? Que es un cambio bien rápido, porque normalmente cada procedimiento que uno hace tiene pues historia, ¿no? Tiene años, 15, 20 años, y después de eso, digamos, puede cambiar, pero la cosa fue bien seria. Nosotros en el año 1992 apareció, bueno, en el Perú se empezó a hacer la cirugía laparoscópica por primera vez, ¿no? Y esa cirugía laparoscópica empezó por los años de 1985, 88 en Europa, en Alemania específicamente, en Francia y en Estados Unidos,
pero después vino al Perú en el año 92, 93 y empezamos a avanzar, pues empezamos con vesícula, luego empezamos a hacer apéndices, reflujos y luego ahora último hacemos pues cirugía gástrica ampliada, gastrectomía por cáncer, esofagestomía, etcétera. Pero, y ahora apareció la cirugía robótica, ¿no? Apareció la cirugía robótica, que casi es igual que la cirugía laparoscópica, pero aparte que es mucho más caro, ¿no? Los movimientos son más finos y las complicaciones son menores, ¿no? Pero, por ejemplo, acá para decirles rápido, en cirugía laparoscópica, ustedes saben que viene el término, ¿no? Láparos, ¿no? Que es abrir y copia, mirar, es obrar con las manos, ¿no? La cirugía laparoscópica. La laparotomía es cortar y mirar hacia adentro. Esa laparoscopía, hace que el cirujano vea pues, todos los órganos dentro del abdomen. Ya ustedes habrán entrado en su hospital a ver este tipo de cirugía, ¿no? Chévere, se colgó esto ya. Bueno, pero esto dan, digamos, como antecedentes los inicios en la época antigua en el uso del espéculo rectal, ¿no? O el espéculo vaginal, ¿no? Con lo que, digamos, se hacía, ¿no? O también cómo se empezó a utilizar la luz para poder ver internamente, ¿no? Para ver, todo esto tiene su historia. Este doctor Halste es un gran cirujano, es un maestro, ¿no? Este doctor del año 1892, ¿ah? Él tuvo su hermana, pues tenía cáncer de mama y nadie había operado nunca un cáncer de mama y él estudió y hizo la primera cirugía de cáncer de mama en su hermana, ¿no? Hizo una mastectomía radical, ¿no? El otro problema de este doctor también tenía su enfermera. En esa época uno se lavaba las manos y no se ponía guantes. Entonces tenía su enfermera con una reacción alérgica al fenol y inventó los guantes, ¿no? Inventó los guantes, ¿no? Para poder entrar a una sala de operaciones. Entonces tiene una serie de historias, ¿no? Entonces, y así empezó a aparecer, ¿no? Dicen que los urólogos fueron los primeros que empezaron a hacer el uso de los órganos endoscópicos. Por ejemplo, acá aparece Nietzsche en el año 1897, ¿no? Entonces, acá dicen, este doctor le llaman el padre de la cirugía endoscópica, ¿no? Porque ellos han empezado, miren, no, los cirujanos generales no empezaron las otras especialidades, la ginecología, empezó la urología, ¿no? Ve, por ejemplo, acá este doctor Jan Mikule, ¿no? Construye el primer gastroscopio, ¿no? El primer endoscopio. George Kelly hace la laparoscopía en perros, ¿no? En el año 1901, ¿no? Aquí también hacen con el mismo tubo que hacían en urología, empezaron a ver el tórax, hicieron toracoscopía. Aparece la famosa aguja de Verés, que es con la aguja que se utiliza para hacer el neumoperitoneo, pero en esa época empezó, digamos, esta aguja fundamentalmente para drenar líquidos abdominales, como es el caso de la citis, y luego ya, o también para hacer neumotoras terapéutico en pacientes con tuberculosis. Y después esta aguja bendita se utilizó para hacer el neumoperitoneo y hacer la cirugía laparoscópica, ¿no? Entonces, miren cómo empezó a utilizarse todos estos elementos, ¿no? Este Palmer es un maravilloso alemán que es el que empezó a hacer la laparoscópica, ¿no? De acá inventó una serie de materiales y aparatos. Igual este doctor Kursen, alguna vez lo leerán, diseñó el insuflador que está a partir de abajo para introducir gas dentro de la cavidad abdominal para poder trabajar adecuadamente, porque el espacio generalmente es virtual y se hace, digamos, para trabajable después de meter una cantidad de gas y pueda distenderse, ¿no? Creó la luz las quemaduras, ¿no? Introdujo la fibra óptica también para poder llevar la luz, ¿no? Y así, ¿no? El Kursen es uno de los que hizo, a él se le atribuye
la primera apendicectomía, ¿no? Que él siendo ginecólogo en el año 82 hizo la primera apendicectomía por vía laparoscópica, ¿no? Así es. Jason, este de acá es un cirujano que introdujo la técnica de entrar abierto por el ombligo para poder ver los órganos intraabdominales, ¿no? Luego, mire, en el año 82 recién bueno, antes me acuerdo en el año 76 vino un doctor que trabajaba acá en Lima y yo le ayudaba y hacía pues la laparoscopía, pero con un tubo que introducía a través del ombligo y se miraba a través del aparatito. Pero no es como ahora que uno mira en el televisor, eso del televisor aparece recién en el año 1982, ¿no? Ahí aparece el televisor. Y el primero que hizo en el mundo la primera vesícula laparoscópica es atribuida a este doctor Erich Müller, ¿no? Es un alemán que lo hizo en el 12 de septiembre del 85. Por hacer esta cirugía, la sociedad alemana lo castigó, lo suspendió dentro de su trabajo porque decía que estaba haciendo experimentos en humanos. Pero ya después aparecieron otros cirujanos, ¿no? Que vamos a ver en el mundo. Este doctor Redick y este doctor McKernan. Este doctor Aldo Kleiman es un cirujano argentino, aunque dicen que es uruguayo, que en el año 1985 él presentó una tesis sobre colecistectomía laparoscópica en ovejas y no lo consideraron, no le dieron importancia, ¿no? Y realmente eso es lo que se hace actualmente, ¿no? La colecistectomía por vía laparoscópica, ¿no? Pero es así. No, este profesor Muret es el primer francés, un ginecólogo que hizo la primera colecistectomía en un pueblo layo, y este profesor que vino acá al Perú, ¿no? El doctor François Dubois, que le consideran el padre, también igual le hicieron juicio él trabajaba en París por hacer la colecistectomía por vía laparoscópica. Eso fue así al inicio, ¿no? Este es el doctor Pedizat, que también lo vimos en un congreso acá en Ecuador, que también es uno de los fundadores de la cirugía laparoscópica, ¿no? McKernan es un profesor americano que hizo la primera colectomía laparoscópica en Estados Unidos, ¿no? Nunca me olvido de que este doctor lo escuché en una conferencia, ya era mayor de edad en Estados Unidos, donde se quejaba pues de que a la edad que él tenía que dar examen cada año para poder ejercer, o sea, así nomás no es la cosa, o sea, cada cierto tiempo los médicos tienen que dar un examen para ser autorizados para poder ejercer, hacer su práctica privada. Entonces, este era el problema con este doctor que se quejaba que con la justa pasaba los exámenes, ¿no? Porque cada vez era más difícil, pero no por los avances que habían, las preguntas eran diferentes, ¿no? Cada vez son preguntas de actualidad. Bueno, ese Moisés Yeco es un cubano que también vino acá al Perú, operamos con él, que le llamaban la revolución de la laparoscopía en Estados Unidos, porque ellos fueron los primeros que empezaron a hacer la cirugía del colon por vía laparoscópica, ¿no? Por vía laparoscópica. Y aquí está la cirugía laparoscópica, todos los materiales que se utilizaban, que ustedes conocen, ¿no? ¿No? Y después también conocemos a este doctor de la Manche, un profesor muy humilde, que hizo bastante la cirugía de la hernia del hiato o la cirugía de reflujo por vía laparoscópica que están viendo en la parte baja, ¿no? Y este doctor de acá, este doctor Rudolf Nissen, que está acá abajo, es el que lo operó a Newton, lo operó a Newton de un aneurisma intraabdominal. Bueno, en América Latina, en México, fueron los que recién empezaron en el año 90, nosotros en el año 92, ¿no? En lo que era cirugía laparoscópica. Pero miren ustedes, ¿ve? Acá empezamos con la cirugía abierta, luego apareció la cirugía laparoscópica, luego había de varios puertos, luego apareció el single port, o sea, en un solo puerto, también hemos operado con eso. Luego apareció la cirugía robótica, ¿no? La cirugía y el futuro, ¿no? Aquí mostraban esta imagen, es bien interesante, cómo era la cirugía antigua con corte, luego los huequitos y luego un solo huequito, ¿no? O sea, siempre manteniendo... Hay una cirugía también que, bueno, se fue dejado de lado que le llamaban el Notes, ¿no? Que está acá, Notes, Natural Orificio, ¿no? Endoscopy Surgery, o sea, era meter un aparato por la boca como un endoscopio, perforaba el estómago, entraba a la cavidad abdominal y sacaba la vesícula.
y se sacaba la vesícula o el apéndice por la boca, pero no tenía ninguna marca en el abdomen. Después fue dejado de lado, ¿no? Y ahora pues viene, acá está la cirugía robótica, ¿no? La cirugía robótica, ¿no? Que hace que el cirujano está en una consola manejando a un robot que está operando al paciente, ¿no? Entonces, vamos a ver sobre esta cirugía robótica, ¿no? ¿Cómo es el estado actual de esta cirugía? El robot, pues, ¿qué cosa es? Una máquina, ¿no? Es una máquina que, que puede ser una máquina total o parcial, ¿no? Mecánico virtual controlado por un programa en una computadora. Ese es el robot. Y la robótica se llama la técnica que se ocupa del diseño, construcción e implementación del robot. Esa palabra robot viene del idioma checo robota, que es trabajo forzado, servidumbre o esclavitud, ¿no? Esa es de dónde viene, ¿no? Ya por los años 1940, cuando ya se empezaba a hacer este tema de la cirugía robótica, habían estos tres principios básicos de la robótica, ¿no? Que un robot no puede hacer daño al ser humano. Un robot debe obedecer las órdenes dadas por los seres humanos, ¿no? Un robot debe proteger su propia existencia sin que afecte la primera o segunda ley, ¿no? Eso es importante, ¿no? Acá es la evolución, ¿no? De lo que empezó la cirugía abierta, la cirugía laparoscópica, la cirugía robótica, ¿no? Y esa evolución aparecieron pues primero robots incompletos, aparecieron brazos robóticos, acá apareció unos robots para hacer manejo de rodillas, que es una técnica compleja. Fueron evolucionando los robots hasta que acá cada país ha creado cada país avanzado, ¿no? Por ejemplo, mi hija estuvo en Japón y en Japón tienen los robots, digamos, creados por los mismos japoneses, ¿no? No por los americanos. Los americanos empezaron a crear estos robots de Da Vinci, el Zeus, pero cada país ha creado su robot, ¿no? Acá dice, en el 2001 se hizo la proyección de Zeus, ¿no? Con el profesor Jacques Marico, ¿no? Acá también en Nueva York, también otro tipo, y empezaron operando inicialmente vesícula y operar, ver cómo se hacía, ¿no? Ya por el año 2004, si no me equivoco, no sé en qué año, esto de que el médico en la guerra futura, yo lo vimos, ¿no? O sea, como un secreto de Estado americano, en el cual, digamos, mandar pues un médico a la es hacer que le puede pasar cualquier cosa, ¿no? Se puede perder un médico. Entonces, lo que se creó fue un robot que, por ejemplo, un soldado le pasaba algo, estaba herido, y le mandaban con un reloj que él mandaba una señal para que lo localicen, y luego el robot iba, lo recogía el robot, lo subía en un helicóptero y lo llevaban a un sitio donde el médico estaba esperándolo para operar. Este de acá, por eso este es un video que sale a eso, ¿no? Que ustedes de repente lo pueden buscar en el YouTube, ¿no? El médico en las guerras futuras, ¿no? Entonces es importante. Y aquí mire cómo fueron avanzando, ¿no? Del año 94 fue avanzando inexorablemente. En el 98 se inicia el proyecto de Da Vinci, ¿no? Da Vinci, ¿no? Que está acá, por ejemplo, juntaron 475 pacientes, ¿no? Hicieron 121 vesículas, 128 operaciones de Nissen. Demostraron que la morbilidad era baja, la mortalidad es por debajo de 0,04. Quienes acudieron, el doctor Cadier, ¿no? Que de Francia, el doctor Carvajal de México, ¿no? Alan White no lo conozco, pero ellos, digamos, demostraron que tenían 0%, ¿no? De problemas de morbilidad y de mortalidad, ¿no? Y después de hacer un seguimiento de 2 años, ¿no? Empezaron ya a que sea aprobado. Este es el otro proyecto Zeus, ¿no? También igualito. Hicieron una selección de 222 pacientes, también se operaron y demostraron pues de que tenían 0%.
Estos robots, esto lo que ven ustedes acá la cama del paciente, esos son los que tienen los brazos robóticos, ¿no? Los brazos robóticos que puede ser uno, dos, tres brazos robóticos, y aquí la consola a través del cual el cirujano maneja los brazos robóticos. ¿Qué es lo interesante del brazo robótico? Lo interesante del brazo robótico es que tiene un movimiento de 360 grados, o sea, no es como la mano que puede moverse, ¿no? Acá la pinza, el portagujas gira 360 grados y puede coser tranquilamente sin ningún inconveniente en cualquier posición, ¿no? Esa es una de las ventajas, ¿no? Hay menos complicaciones, menos dolor, estancia hospitalaria corta, cicatrices pequeñas, recuperación bien rápida, ¿no? Eso es la ventaja de la paroscópica. En robótico, todas lo que dice la cirugía, pero hay mayor precisión, definitivamente que sí, mayor precisión. Hay un temblor que tenemos a veces cuando operamos, se quita el temblor, ¿no? Otra cosa, como les escuchaba, dice, el robot no se cansa, ¿no? No va a almorzar, no pide aumento de sueldo, etcétera. Entonces, el robot tiene esa ventaja, ¿no? La ergonomía, lo que le decía yo, que pueda moverse rango de movimiento. La visión intraoperatoria también es importantísimo, ¿no? Y se acerca en sitios, digamos, difíciles, como es la pelvis, como es el esófago en la parte alta. Realmente dentro de toda la cirugía donde es un gol estándar el tema de la cirugía robótica, es en el cáncer de próstata. En el cáncer de próstata, de la cirugía robótica tiene es 100% aceptable, ¿no? Aquí, por ejemplo, dice ventajas y desventajas, ¿no? Por ejemplo, el robot es repetitivo, o sea, hace el mismo movimiento fino, ¿no? Reproducible, ¿no? Luego es caro, pues, ¿no? Es caro, ¿no? Pero en el cirujano, por ejemplo, ¿no? Aparte que piensa, ¿no? Piensa, se cansa, ¿no? A veces es impreciso y la habilidad es variable, depende de cada persona, ¿no? Que opera, ¿no? Entonces hay diferencias grandes a favor de la cirugía robótica, ¿no? Vean ustedes, entre el año 2000 al 2020 se han hecho más de 8 millones ya de cirugía robótica y en el Perú todavía no empezamos, ¿no? Solo en el año, hasta mire, cirugía robótica hay en Venezuela. Hay en Chile, hay en Ecuador, ni qué decir pues, en Argentina, en Brasil es lo que tiene mayor cantidad de robots, ¿no? En Estados Unidos más, todavía cada hospital tiene uno o dos robots, así es. Y el robot no solamente sirve para la cirugía abdominal, puede entrar el torácico un día, el urólogo otro día, el general otro día, el traumatólogo otro día. El robot es para varias especialidades, ¿no? Entonces, como dice acá, solo en el 2019 se hizo 1.200.000 cirugías, ¿eh? ¿Te dan cuenta, no? Las especialidades, ¿ves? No solamente general, urología, ginecología, cirugía torácica, ¿no? Que es importante. Vean acá, por ejemplo, la cantidad de robots que hay en el mundo. Mira, en Estados Unidos 3.600 de Da Vinci, ¿no? De Da Vinci, ¿no? En Europa, ¿no? 900, pero más en Estados Unidos, que es el país más industrializado, ¿no? 69 países ya con el Da Vinci, 28.000 publicaciones, ¿no? Cada 30 segundos un cirujano se inicia en el procedimiento de Da Vinci. En el Perú, nada que ver, ¿no? Entonces, ¿por qué se utiliza? Porque primeramente tiene menos moro y mortalidad. ¿Para qué casos? Para casos difíciles donde, digamos, no se puede ingresar, como es el caso de la pelvis, es el caso del esófago, ¿no? Y para los pacientes que, digamos, estén asegurados, ¿no? Bueno, entonces eso de acá y esto es el otro tema importante, la telepresencia que ha existido, ¿no? O sea, un robot puede estar operando, ponte en Italia, y el cirujano está en Estados Unidos. Entonces el cirujano puede manejar por telepresencia a ese robot, ¿no? Sin ningún tipo de problema, ¿no? Vean el crecimiento de esa cirugía robótica, ¿no? En los hospitales, ¿no? Cómo ha ido creciendo desde el año 2014. Empezó en urología, ¿ves? En urología es lo que más se utiliza, en ginecología, el uso, en cirugía general, ¿no? Tenemos en cirugía cardíaca, ¿no? Entonces el crecimiento que tiene. Entonces, esto, digamos, es lo que yo le podría decir sobre cirugía robótica. ¿Alguna pregunta,
De parte de ustedes, nada. ¿Hay preguntas o no hay preguntas? ¿Mm? ¿De la parte del vaso tampoco no hay preguntas? Mm. Bueno, entonces como no hay preguntas, les agradezco por la atención y nos comunicamos, creo que pasado mañana, ¿no? Gracias, ¿ah? Ya.